noches, bienvenidos a Foro y Debate Electoral 2023, un espacio de discusión y propuestas para que los guatemaltecos conozcan a quienes buscan llegar a la presidencia de nuestro país. Buenas noches, Fernando. Hola, ¿qué tal, Sandy? Un placer saludarte. Como siempre, amigo y amiga televidente, definitivamente una noche muy importante para que usted se informe. Los candidatos que hoy nos acompañan responderán a una serie de preguntas sobre sus propuestas en el tema de seguridad. Pero antes de esto, vamos a presentarles una breve biografía de los candidatos que nos acompañan esta noche. Rudio Lexan Mérida Herrera, candidato a la presidencia por el Partido Humanista de Guatemala. Nació en Huehuetenango el 6 de julio de 1961. Tiene 61 años. Es abogado y notario graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue diputado al Congreso de la República de 1996 al año 2000, donde fungió como tercer vicepresidente de 1996 a 1997. En el año 2000 fue director de la Policía Nacional Civil. Fue electo como secretario general del Partido Humanista de Guatemala en 2018 y un año después, en las elecciones generales de 2019, fue elegido nuevamente como diputado, cargo que ocupa actualmente. En las actuales elecciones generales, busca la presidencia con el Partido Humanista. Giovanni Efraín Reyes Ortiz, candidato a la presidencia por el Partido Bienestar Nacional, BIEN. Nació en Guatemala, se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1989. Posteriormente se estableció en Estados Unidos, donde continuó con sus estudios. Tiene un doctorado en Economía para el Desarrollo y Relaciones Internacionales por la Universidad de Pittsburgh. Tiene estudios de posgrado en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Estudios Superiores Comerciales del Norte y la International School of Business Management en Francia. Ha trabajado como catedrático en universidades nacionales e internacionales. Cuenta con más de 500 artículos editoriales publicados y más de 50 artículos científicos en Estados Unidos y otros países relacionados con habilidades críticas de análisis y estudios económicos y sociales. Es autor de 3 libros. Busca la presidencia del país en estas elecciones presidenciales con el partido político BIEN. Julio Antonino Talamonte Gudiel, candidato a la presidencia por el partido Unión Republicana. Nació en Guatemala. Tiene una licenciatura en Derecho con especialización en Derecho Criminal en The American University of London. Tiene una maestría en Seguridad Pública con una mención honorífica cum laude de la Universidad Galileo. Posee un diplomado universitario en Derechos Humanos y Periodismo Judicial de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como un diplomado universitario sobre la cuestión étnica en Guatemala y el proceso de paz, avalado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha desempeñado como catedrático universitario. Fue director general del sistema penitenciario en 2009. En estas elecciones generales busca llegar a la presidencia con el partido político Unión Republicana. Así es que saludamos al candidato del partido BIEN, Giovanni Reyes. También saludamos con mucho gusto a Rudio Lexan Mérida del Partido Humanista. Quien nos acompaña también en esta noche es el candidato del Partido Unión Republicana, Julio Talamonte. Hace tan solo unos instantes se hizo un sorteo para determinar el orden en cómo responderá cada candidato. Cada uno tendrá 2 minutos y medio para responder a la pregunta planteada. Además, dispondrá de 30 segundos si en algún momento se siente aludido por la respuesta de otro participante. Aclaramos que esto es sí, y solo sí existe una alusión directa. Importante mencionar también que tenemos un reloj semáforo que nos indicará el tiempo. Si el candidato que está en el uso de la palabra no lo cumple, iniciará el tiempo del otro candidato. La finalidad de este foro es dar a conocer las propuestas, pero en un ambiente de discusión y de respeto. El tema de la seguridad es de gran importancia para todos los guatemaltecos. Además, la población necesita salir a la calle sin el temor a sufrir un asalto o que un negocio sea acechado por los extorsionistas.
Así es que conoceremos de lleno entonces las propuestas de los 3 candidatos invitados esta noche para que usted se informe. Precisamente el peligro que afrontan adolescentes que son asediados por grupos de mareros que han ido incluso a buscarlos hasta sus centros educativos. Esta es una realidad en nuestro país. La pregunta en concreto para los 3 candidatos es la siguiente: ¿cómo evitará que niños y adolescentes decidan formar parte de las conocidas maras? Vamos a escuchar la respuesta del candidato Giovanni Reyes del Partido Bien. Muchísimas gracias, muchas gracias. Creo que lo primero es comenzar diciendo que tengo mucha gratitud por esta invitación y un saludo a la audiencia. 3 medidas para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes. En primer lugar, la situación de los hogares. Debemos velar por la integración de los hogares y la situación de los valores que se manejan. En segundo lugar, el aspecto educativo. El aspecto educativo tiene que ser integral, pero número 3, en la raíz estructural económica que da la disfuncionalidad de las bandas criminales y los mareros, una situación muy importante es abrirle oportunidades a nuestra juventud, oportunidades con el empleo, oportunidades, ya dijimos, con la educación, pero una educación formativa para los oficios en la parte técnica, además de la educación de carácter general. Y en tercer lugar, la situación también que nos puede ayudar del deporte y del arte. La situación de la criminalidad común, con mucho, no totalmente, pero con mucho, no deja de ser la manifestación de un problema estructural, repito, es la expresión del desempleo armado. No totalmente, no químicamente puro, esto no es matemáticas, pero sí no deja de estar asociado con una situación de desempleo armado. Esas serían las 3 medidas. Muchas gracias, muy amable. Gracias, candidato, a usted por esa respuesta. Vamos a continuar respondiendo a esta misma pregunta con el candidato del Partido Humanista, Rudy Olexan Mérida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Tenemos que aceptar la realidad de nuestros jóvenes. En nuestro país hay serios problemas socioeconómicos, hay desintegración familiar, hay abandono de los padres y muchas veces por necesidad, padres que han tenido que viajar a otro país para trabajar y de esa manera sacar adelante a su familia. Esa desintegración familiar y esa ausencia de los padres provoca en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, la posibilidad de acercarse a otro tipo de gente. Nosotros tenemos que proteger a nuestros niños. El Partido Humanista propone la creación del Ministerio de la Juventud y que busca explorar en el ser humano esos valores y esos talentos innatos que trae de por sí, como la cultura, el deporte, el arte, pero crear todo un mundo de atenciones para evitar precisamente que los niños y que los jóvenes sean reclutados por el crimen. Es esa medida de un ministerio de la juventud. Tenemos que hacerla porque la actual forma en que se atiende a los jóvenes, en realidad el Instituto de la Juventud no es suficiente, no es capaz y no tiene presupuesto. Así que queremos darle a través del Ministerio de la Juventud todo lo necesario a los jóvenes para su atención y especialmente porque le vamos a quitar el semillero de soldados que el crimen organizado mantiene para sus actividades ilícitas. Tenemos que destinar también presupuesto del Estado para atenderlos, a los que han caído en drogas y para prevenir exactamente que caigan en el crimen. Necesitamos que sociedad civil y especialmente iglesias puedan atender a los niños que puedan tener desde pequeños. Y digo niños porque hay que tratarlos desde muy jovencitos para guiar su camino y para que no se desvíen y para que no caigan en drogas. De manera que vamos a tener lo suficientemente educado y mantenido ocupado a los jóvenes y además, hay que decirlo, la mejor manera de prevenir el delito es atendiendo a los jóvenes a través del Ministerio de la Juventud. Ahora es el turno de escuchar la respuesta del candidato presidencial Julio Talamonti del Partido Unión Republicana.
Muchísimas gracias, buenas noches. Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad, al Grupo Albavisión, a TN23 y sobre todo a usted que nos está viendo en casa para que escuche las propuestas de los partidos políticos. Las maras, definitivamente uno de los flagelos más importantes que azota a nuestra sociedad y que nos tienen literalmente de rodillas ante el crimen. Entonces tenemos, y lo hemos pensado precisamente en la agenda en Unión por Guate 2024-2028 de la siguiente manera: atacarlo desde varios flancos. Primero, la parte preventiva. Y esa parte preventiva significa trabajar desde los niños pequeñitos en el tema de la educación. Y la educación, quiero comentarles que va a sufrir precisamente ese cambio para tener una currícula moderna, para tener una currícula que llegue al siglo XXI, para tener obviamente el equipamiento también en las escuelas, en los institutos públicos, que puedan permitir que nuestros estudiantes estudien y se capaciten como debe ser. Trabajar también en algo que quiero mostrar y es precisamente el tema de acá de la familia. La familia es la parte fundamental de la sociedad según nuestro artículo número 1 y se ha ido perdiendo. Esto significa que tenemos que cumplir con el artículo 1, 2 y 3, brindar la seguridad, brindar y respetar y garantizar la vida de todos los habitantes. En el tema específico de cómo evitar que nuestros niños y nuestros jóvenes y adolescentes puedan integrarse a las maras, primero, hay que darles la oportunidad de alejarse de las mismas. Y esto significa que con estrategia técnica y obviamente la táctica pertinente, las fuerzas de seguridad policial y del ejército de manera combinada estén en esos lugares de las zonas rojas donde las maras operan de una manera más fuerte. ¿Para qué? Primero, la parte preventiva con inteligencia de Estado, la parte reactiva para sacar de circulación a los integrantes de las clicas y obviamente hay que darle oportunidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes de que puedan hacer algo útil. En este caso nos estamos refiriendo al tema educativo, aplicar la teoría de las ventanas rotas. Si esta cancha que está ubicada en zona 18, zona 21, en zona 24 Canalitos, es ocupada por los mareros para delinquir, para vender droga o algo, hay que devolvérselo al pueblo de Guatemala y a los jóvenes para que ahí se practiquen deportes, para que ahí se practiquen actividades lúdicas, actividades también que tengan que ver con el arte. Es decir, es una situación integral, preventivo y reactivo para combatir a las maras con toda la fuerza coercitiva del Estado. Agradecemos a los candidatos por las respuestas. Vamos ahora a hablar acerca de las zonas rojas que han sido tomadas por las pandillas y que en ellas la incidencia criminal y la delincuencia es muy alta. La pregunta concreta para los tres candidatos es la siguiente: ¿cómo retomará estos territorios que las maras se han apropiado? Damos inicio con el presidenciable Giovanni Reyes del Partido Bien. Total y absolutamente inadmisible en un país que mínimamente se considera del siglo XXI tener la presencia de zonas rojas, de zonas ocupadas que están asediando recurrentemente a la población. Es necesario ubicarse en dos perspectivas. Una primera perspectiva que debe ser contundente, incuestionable, dentro del respeto del derecho humano de las víctimas, sobre todo de las víctimas, es el hecho de recuperar la zona roja con la presencia policial. De una manera directa y contundente, sí, pero 2 grados más. Uno, el preventivo a través de la inteligencia que podamos desarrollar, porque el objeto es proteger a los ciudadanos que son trabajadores, que cumplen con la ley y que generalmente están desarmados. Es no dejarlos a merced de grupos criminales. Entonces, una fase, la fase de la inteligencia; segunda fase, la fase implacable, recurrente, en donde no se deje duda de lo que estamos llevando a cabo, de intervenir directamente en las zonas, intervenir de una manera permanente, de una manera pertinente, siempre con respeto a los derechos humanos, pero mandar un mensaje claro y contundente a los criminales de que esa situación no será desde ningún punto de vista aceptada. Y luego trabajar desde luego en las oportunidades. La situación de la criminalidad común, insisto, no deja de estar relacionada, no totalmente, no al 100%, pero sí en una dosis importante de un rasgo estructural en el hecho de ser la expresión de desempleo armado. Pero desempleo armado o criminalidad directa tenemos que ser implacables, contundentes y recurrentes. Muchas gracias. Ahora escucharemos la respuesta del candidato presidencial por el Partido Humanista, Rudio Lexán Mérida. Tenemos casos de territorios
tomados por el crimen. Y eso es intolerable. Eso afecta a la soberanía. Es increíble que tengamos ya zonas rojas donde se están tomando comunidades completas, zonas. Lo que hay que hacer ahí es liberar a la comunidad. Es decir, los ciudadanos están detenidos, están en contra de su voluntad y se han venido acostumbrando hasta desarrollando ese tipo de síndrome, pero obviamente hay que liberarlos. Y la única manera, por el estado en que se encuentran ya las cosas de avanzado, el descuido, la inseguridad del país, no nos queda más remedio que hacer uso de la fuerza del Estado. No hay ninguna otra forma en las circunstancias en que nos encontramos. En este caso, en el primer día de estar en el ejercicio del cargo, hay que decretar un estado de excepción, un estado de sitio concretamente, rodear con la fuerza pública toda la comunidad y bajo ese estado de excepción, en 48 horas poder revisar o registrar todas las casas que conforman ese territorio y a la vez identificar a todas las personas. En ese registro vamos a encontrar armas, vamos a encontrar personas secuestradas, vamos a encontrar dinero mal habido y obviamente ahí ya estamos en una necesidad operacional que ya no tiene más remedio. Ahí ya no cabe inteligencia, al contrario, ahí es un hecho eminentemente operativo y por supuesto que hay que coordinar con las demás instituciones del Estado para poder resolver esta situación. Desde esos lugares, desde esas zonas rojas, están saliendo a delinquir a otros lados. Es decir, el crimen organizado está tan avanzado en este país que ya tienen lugares donde puedan esconderse con absoluta impunidad, donde no hay quien los delate, donde no hay quien los pueda identificar. Así que la única manera de resolver ese tipo de situaciones es con estados de excepción. Y yo me voy a declarar responsable personalmente como presidente de la República de su seguridad y de sus bienes, cuidarlos para que no sean afectados. Gracias, presidenciable. Es el turno ahora de Julio Talamonti del partido Unión Republicana. Cuando Julio Talamonti sea su presidente, junto a todo el equipo de Unión Republicana, lo primero que vamos a hacer, aparte de declararle esa guerra, porque estamos en una guerra de cuarta generación, es declarar precisamente legalmente, y ya estamos trabajando en ello, a las maras como terroristas. Eso es innegable en función de que causan ese terror, causan ese miedo y causan esa muerte dentro de los guatemaltecos. Por supuesto, el tema de las zonas rojas, aquí estamos hablando de la parte reactiva, pero esa parte reactiva lo hemos visualizado de la siguiente manera. 42 elementos de la Policía Nacional Civil al día de hoy con 15,000 elementos del Ejército. Tenemos que recuperar, entendamos guatemaltecos, la anomia. La anomia es la no presencia del Estado, que ha permitido precisamente que las maras hagan lo que quieran en estos lugares. Las zonas rojas ya están mapeadas por la Policía Nacional Civil. Entonces, allí están esos operativos precisamente fuertes, que combinados con la inteligencia de Estado para determinar qué van a hacer, en dónde están, quiénes son los integrantes de esas clicas, pasar a la parte reactiva, que es capturarlos inmediatamente, llevarlos a donde corresponde, que es la cárcel, 23 horas de sombra por 1 hora de sol. Y aquí, obviamente, también eso significa trabajar en esa recuperación del mismo sistema penitenciario, que ya será otra cuestión en la cual hay una enmienda de ley que estamos trabajando también para que conjuntamente la Guardia Penitenciaria, la Policía Nacional Civil y el Ejército puedan retomar el control de las cárceles. Si no, esto de verdad no cambia. ¿Qué es lo que hay que hacer? La teoría de las ventanas rotas. Esos espacios que hoy están ocupados por estos delincuentes, se les acabó la fiesta. Y aquí es donde la parte coercitiva del Estado va con todo, incluyendo, y escuchen eso bien, sobre todo a ustedes mareros, a ustedes que se dedican a estar matando a la gente honesta, honrada y trabajadora. Vamos, desde el primer momento del gobierno de Julio Talamonti, a pedirle y a solicitarle al Congreso de la República que nos permita hacer la denuncia, que es un proceso del derecho internacional público del Pacto de San José, en su artículo número 6, en su artículo 4, literal 6, para que se devuelva el indulto precisamente al presidente. Ellos están matando gente, entonces habrá que aplicar la pena capital también para estas personas. Con fuerza, con decisión, con voluntad, porque fuerte en contra de las maras que hoy nos siguen teniendo de rodillas. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Vamos entonces a otra tónica en esta noche de Foro Debate Electoral.
Las extorsiones son catalogadas como un cáncer social y cada vez sabemos de más casos de negocios y personas individuales quienes son amenazadas por pandilleros o por imitadores. La pregunta en concreto para los tres candidatos es la siguiente: ¿cuál será su política de combate a las extorsiones? Escucharemos la respuesta del candidato Giovanni Reyes del Partido Bien. Ciertamente es un síntoma de la disfuncionalidad social y en función de eso, nuevamente dos aspectos. Un aspecto directo, contundente, implacable, siempre dentro del derecho internacional en función de proteger esencialmente a la víctima total y absolutamente en términos de la policía. Quedará, dada la gravedad que se pueda presentar en determinado momento, utilizar una fuerza combinada. Por supuesto que eso es tentador, pero inicialmente la policía que pueda entrar y dependiendo la gravedad. El asunto es dejar limpios los terrenos y las zonas rojas y a la actitud y la actividad de una banda criminal extorsionando gente, trabajadores, empresarios, sobre todo micro, pequeños y medianos que no tienen para la situación de la seguridad. Ese es un punto. El otro punto es mantener activa la situación de inteligencia en todo el territorio para poder prevenir esa situación y para poder actuar de una manera localizada, discriminada, pero contundentemente. Quiero de todas maneras decir que esta parte de seguridad forma parte de nuestra visión integral del plan de trabajo. Seguridad y la situación de lucha contra la corrupción como dos elementos absolutamente esenciales. Y de eso se derivarían tres ejes: un eje en nutrición y alimentación, otro eje en creación de empleo, infraestructura, inversiones y apoyo a las empresas y un tercer eje en educación y en salud. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. En estos momentos estamos conociendo cuál es la propuesta de los presidenciables en el tema de la política de combate a las extorsiones. Sigue en el turno de respuesta el candidato del Partido Humanista, Rudy Olexan Mérida. Las extorsiones son un mal bastante arraigado y una amenaza permanente a la vida y a los bienes de todos los ciudadanos y también al propio Estado, a la propia seguridad pública. Lo que voy a hacer inmediatamente de estar en el cargo es preparar una fuerza policial especial con los mismos policías que están ahora, porque no hay tiempo. Eso hay que hacerlo de inmediato con la misma policía, con el mismo presupuesto y con las mismas leyes que hay suficientes para hacerlo, pero una policía preparada psicológicamente, armada suficientemente, porque ya se sabe que este tipo de gente anda lo suficientemente armada y con armas bastante avanzadas. Inteligencia ya hay. Tenemos un sistema nacional de seguridad, un sistema nacional de inteligencia y ya se sabe quiénes son los que están involucrados, ya se sabe el número, dónde habitan, cómo habitan, se tiene suficientemente informado, se tiene suficientemente documentado el tema de las extorsiones y lo único que hace falta es voluntad. ¿Voluntad de quién? Del presidente de la República. No podemos seguir manteniendo las extorsiones y esta fuerza policial preparada y armada como se debe va a enfrentar a los delincuentes, hay que combatirlos, no tienen misericordia con la gente y tampoco hay que tener misericordia con ellos. La policía los va a enfrentar y hay que establecer también y modificar la doctrina del uso de la fuerza para que la policía, en caso de ser necesario, va a hacer uso de la fuerza pública y va a capturarlos o detenerlos o, si es el caso, dispararles y se van a tener que morir ahí en combate infraganti, en caliente y con las manos en las armas y en el lugar de los hechos. No se les puede tratar de otra manera. Yo he hablado con muchos comerciantes, pequeños, medianos y grandes, en los distintos mercados y en los distintos lugares de todo el país y encontré una persona angustiada porque no tiene cómo hacer el dinero que va a pagar del bono ahora de junio. Así que sin contemplaciones los vamos a enfrentar, los vamos a atacar, los vamos a encerrar y de ser necesario van a morir en combate porque es urgente que el Estado retome el poder y retome el orden y la seguridad pública. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Todos los días nos enteramos de esas noticias tristes en donde sabemos de negocios y de personas individuales que son amenazadas por pandilleros o por imitadores.
La pregunta que se está trabajando con los candidatos en este bloque es: ¿cuál será su política de combate a las extorsiones? Ahora es el turno de escuchar la propuesta del candidato presidencial, Giulio Talamonti. Dos fases contra el tema de la política contra extorsión. Cuando Giulio Talamonti sea su presidente, lo primero que vamos a hacer en esta primera fase, el control de las cárceles. Para eso tenemos que establecer precisamente los mecanismos de comunicación, coordinación, no solo con el Sistema Nacional de Seguridad, como lo marca el decreto 18-2008, sino que también con la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. ¿Por qué? Porque las cárceles definitivamente hay que retomar ese control que hoy no se tiene. Cuando su servidor fue director general del sistema penitenciario en el año 2009, medido por la CICIG de Carlos Castresana y la Embajada Americana del embajador Stephen McFarland, logramos reducir en un 62% el índice de extorsión. O sea, que sí se puede, que hay que tener pantalones, voluntad política y una estrategia precisa para hacerlo. En contra de la extorsión y en contra de las maras, repito que a los mareros los vamos a promover la ley antimaras para declararlos precisamente como terroristas. En contra de la extorsión, definitivamente también el tema de las fuerzas de tarea, que viene a la segunda fase. Hoy, de cada 4 extorsiones, 3 son hechas por imitadores y 1 por mareros, imagínese usted. Entonces, estas fuerzas de tarea de la Policía Nacional Civil, junto con el Sistema Nacional de Seguridad, que está presidido por el presidente de la República, lo que vamos a hacer precisamente a través de la inteligencia de Estado, que es el tercer pilar de la seguridad nacional, identificar quiénes, en dónde están y cómo operan estos imitadores, porque hay que ponerlos tras las rejas. Le hablaba de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, porque tenemos que hacer los convenios pertinentes para que las personas que están en las cárceles por delitos menores, como por ejemplo el impago de una pensión de alimentos, que en la cárcel menos lo va a pagar, se le pueda aplicar el brazalete de control telemático, de manera que nos quede en la cárcel para poder distribuir a estos extorsionistas, a estos mareros, a estos imitadores y tenerlos precisamente como tienen que estar, embartolinados, que ya lo hicimos en su momento, separados de sus clicas, separados de sus pandillas e incomunicados, a efecto de que podamos aplicarle de manera fuerte la ley como corresponde. Gracias a los candidatos por las respuestas a este tema sobre el combate a las extorsiones. Vamos a hablar ahora sobre las mujeres que tenemos muchos derechos, pero uno de ellos es de vivir sin violencia. De hecho, es parte de los acuerdos internacionales también. La pregunta para ustedes, candidatos que hoy nos acompañan, es la siguiente: ¿qué es lo que se hará si usted llega a la presidencia para terminar con los crímenes contra las mujeres y los femicidios? Damos inicio con el presidenciable del Partido Bien, Giovanni Reyes. Una situación total y absolutamente inadmisible. Es inadmisible nuevamente que en un país del siglo XXI nosotros tengamos el hecho de que matar a una mujer no es casi considerado matar a un hombre. Total y radicalmente explícito y operativo en esto. Una fuerza de tarea específica y una reformulación de la ley que le permita al Estado hacer el uso legítimo de la fuerza. Tenemos que proteger a nuestras mujeres, fundamentalmente a nuestros niños, a gente que en general esté en la población con vulnerabilidad. Desde luego que existe la tentación represiva sangrienta, pero es necesario graduar la situación. Una cosa es el ámbito de la inteligencia, otra cosa es complementariamente el rol de la policía, siempre manteniéndola en el Ministerio del Interior o el Ministerio de Gobernación. Una tercera etapa es la situación ya más dura, realmente muy fuerte en zonas específicas con Fuerzas Armadas del Ejército, y otra situación complementaria, pero no por ello menos importante, es aumentar la capacidad, la efectividad del organismo judicial. Hace poco vemos que hay capturados 3 o 4 delincuentes que en menos de 24 horas salen libres. ¿Por qué? Porque no pudieron ser procesados en los términos que tenía el Ministerio Público. Esa capacidad instalada tenemos que fortalecerla. Pero vuelvo a insistir, no podemos precipitarnos por una situación fácil, generalizada y de ultimátum de la represión sangrienta. Esos pueden ser las últimas instancias de un caso extremo, de una situación extrema. Esas situaciones las estamos teniendo en Guatemala, específicamente en algunas zonas geográficas, en algunas zonas sobre todo marginales de la ciudad. La tentación de lo sangriento no debe obnubilar, no debe impedir
una función específica con un objetivo determinado, en este caso, resguardar la vida de nuestras mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Realmente los hechos de violencia en contra del género femenino guatemalteco se tornan en números que rebasan los cientos, incluso miles, acá en nuestro país. Por eso es que la pregunta que hemos lanzado a los candidatos es: ¿qué es lo que usted va a hacer de ser electo como presidente de la República Guatemalteca para terminar contra los crímenes que se generan contra la mujer, así como los femicidios? Es el turno ahora de Rudio Lexan Mérida, candidato presidencial del Partido Humanista. Mi política consistirá en prevenir el delito. Lo que tenemos que hacer en este caso es prevenir que eso suceda. Debe actuarse previamente, antes. Se requiere poner a andar el Sistema Nacional de Inteligencia, saber quiénes son los delincuentes, saber dónde actúan, cuándo van a actuar y ponerle atención a las denuncias, que muchas veces no se hace. Lo que ha venido pasando de los homicidios en contra de las mujeres es precisamente ni más ni menos que la misma impunidad que hay en el país. No podemos seguir tolerando que ciertos delincuentes puedan cometer delitos, cualquier clase de delito, y no pasa nada, no los capturan, ya no digamos que los liberan rápido de parte de los jueces. Así que nuestra posición es la prevención del delito, pero hay que llevar niveles de prevención del delito a todas partes, a las comunidades, hay que llevarlos a los departamentos y a los municipios con gente preparada que va a identificar los grupos criminales y poder actuar de esa manera. No podemos ni siquiera aceptar cuando se dice que las cárceles la tienen los presos. Eso no es cierto. Los presos están presos, no hay ninguna manera, y aceptarlo es aceptar la misma debilidad del Estado y decir aquí los criminales mandan. Yo he escuchado gente que dice que de ahí salen las llamadas, que de ahí se ordenan los hechos. Pues con mayor razón, esos centros penales donde actúan los presos, donde aparentemente ordenan crímenes, pues para eso hay una serie de instrumentos para evitarlo, como por ejemplo las escuchas telefónicas. Hay muchas figuras hoy en día en las leyes con las que se puede prevenir el delito y ya no digamos que se pueda castigar. La función de la seguridad pública se ha alcanzado, y hay que dividir la seguridad ciudadana, que es para los individuos, pero la seguridad pública, que es ya el Estado, un Estado de derecho que ha sido rebasado, que se está impidiendo el desarrollo y el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Un Estado que es incapaz de dar seguridad ha fracasado en el cumplimiento de sus fines y de sus objetivos, y hay que reformarlo y hay que actuar de inmediato. Gracias, candidato. Sin duda alguna, la violencia ha afectado de gran manera a las mujeres que tenemos el derecho a vivir en un ambiente de paz sin violencia. Por eso nos importa conocer cuál es la propuesta que tienen los candidatos para poder terminar con los crímenes contra las mujeres y los femicidios. Es el turno de respuesta del presidenciable Julio Talamonti del Partido Unión Republicana. Guatemaltecos, la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo número 3, dice que el Estado debe garantizar la vida y la seguridad. Julio Talamonti va a hacer precisamente eso, cumplir con garantizarle la vida y la seguridad. ¿De qué manera? La violencia femicida es algo terrible que está incrementándose año con año, y por varias razones, no solo por el hecho de esa impunidad efectivamente que existe y que no castiga precisamente al malhechor, pero también lamentablemente porque muchas mujeres que están muriendo de esa manera violenta están ya involucradas en el tema de las maras o pandillas. Entonces hay 2 o 3 aspectos que tenemos que trabajar allí de una manera concreta. Cuando iniciaron a funcionar en Guatemala los juzgados penales de turno de la materia, precisamente para prevenir la violencia en contra de la mujer, su servidor era el director del programa más grande de la Unión Europea, que financió y que dogmáticamente puso a funcionar precisamente esos tribunales. Hoy tenemos que repotenciar esta situación, tenemos que cambiar y tenemos que trabajar en 2 o 3 aspectos. Número 1, la prevención.
El éxito en seguridad está basado literalmente en la prevención. Para ello, ¿qué se requiere? Primero, el tema de poder anticiparse a que estos hechos femicidas puedan darse. ¿Y cómo? Con el tercer eslabón que marca el Sistema Nacional de Seguridad y su ley, que es la inteligencia de Estado, que tiene que funcionar, la fuerza de tarea correspondiente, que también tiene que haber, por supuesto el control del sistema penitenciario, como yo ya lo mencioné, pero ahora también la parte reactiva. No es posible que cuando uno de estos asesinos femicidas cae privado de libertad, pues muchas veces, si es que de verdad lo atrapan, guarda prisión solamente por un tiempo y no se le aplica la parte más fuerte de la legislación penal que puede haber. Y por eso es que estamos proponiendo también en Unión Republicana esa situación de la denuncia que ya le mencioné al Pacto de San José. Extorsionistas, secuestradores, femicidas y homicidas, después de haber sido juzgados en las 3 instancias, que le vayan a pedir a la Corte Celestial perdón, porque ya con el indulto devuelto al presidente de la República se les tendrá que aplicar la pena capital. No hay otra forma. Hoy se le aplica, pero se le está aplicando a los guatemaltecos honestos, honrados y trabajadores y de bien. Los falsos defensores de derechos humanos nos dicen que esta es una cuestión demasiado represora, pero represor es el hecho que nos estén matando a nuestra gente. Agradecemos las respuestas de los 3 candidatos en este bloque. Vamos a hacer una pausa. La invitación cordial, como siempre, para ustedes. No nos cambie porque volvemos de inmediato. Regresamos. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Gracias por regresar con nosotros. Estamos hablando de temas de seguridad con los presidenciables que esta noche se hacen presentes en Foro y Debate Electoral. Claro que sí, continuaremos entonces conociendo todos estos importantes aspectos de las propuestas que tienen los 3 candidatos invitados en esta noche. Siempre en el tema de seguridad resalta la importancia de fortalecer la capacidad de nuestras fuerzas policiales. La pregunta en concreto para los 3 candidatos es la siguiente: ¿cuál es el plan de capacitación y profesionalización que propone para los elementos de seguridad? Escucharemos la respuesta del candidato presidencial Giovanni Reyes del Partido Bien. Muchas gracias. La situación de las fuerzas, tanto policiales como militares, en este caso más policiales que militares para el ámbito interno, pero para el ámbito externo, dejando las fuerzas militares claramente establecidas. Y como un tercer elemento, sabiendo que pueden actuar fuerzas combinadas cuando necesitemos ser implacables y contundentes de una manera más generalizada y más profunda en determinadas áreas. Esos serían 3 elementos. Dignificar el profesionalismo, la carrera de las Fuerzas Armadas. Tenemos que profesionalizarla con una carrera, con el hecho de tener las diferentes instancias de poder organizativo y funcional interno de la policía y del ejército basado en méritos de personas que están demostrando que son personas adecuadas, que tienen una actitud adecuada, porque están tratando con un elemento realmente especial dentro del Estado. Tanto la policía como el ejército constituyen las demostraciones claras de que puede existir el uso legítimo de la fuerza a partir de un gobierno. Pero una solución también muy integrada es que esta profesionalización, esta dignificación de la carrera de la policía y del ejército tienen que formar parte más integrada de un sistema. Nosotros estableceremos en mi presidencia un sistema de seguridad nacional y activando, reactivando y haciendo los cambios estructurales pertinentes de que ese sistema esté bajo la supeditación conjunta, efectiva, eficaz y oportuna del Consejo Nacional para toda Guatemala. Muchas gracias. Gracias, presidenciable. Siempre hablando de la seguridad y las fuerzas de seguridad, especialmente la policía, que son importantes para el combate a la criminalidad de nuestro país y que sin duda el próximo presidente de nuestra República deberá fortalecer las fuerzas policiales para tener mejores resultados. Por eso es que hoy, candidatos, queremos conocer cuál es su propuesta para capacitación y también profesionalización
para los elementos de las fuerzas de seguridad, los elementos de la policía. Es el turno de respuesta de Rudio Lexan Mérida del Partido Humanista. Muchas gracias. La capacitación de las fuerzas de seguridad, de la policía concretamente dicha, es permanente. Pero para empezar tenemos que dignificar al policía, tenemos que ver las condiciones en las que vive, tenemos que ver si el salario le aguanta, si tiene un salario digno realmente, de dónde obtienen los recursos para comer. Así que vamos a mejorar el salario, vamos a aprobar un escalafón y fundamentalmente el bono de alimentación. Si no está preparado mentalmente y en condiciones de trabajar, no hay capacitación que vaya a salir adelante. La policía tiene un aspecto propio de investigación criminal que es dirigida por el Ministerio Público bajo el control de un juez, y que esa parte de la policía obviamente requiere una capacitación muy especializada en manejo de escena de crimen, en una serie de actos relacionados con la ley en su relación permanente y constante con los fiscales que dirigen la investigación, y esa es permanentemente, tiene que mantenerse y se requiere, y vamos a pedir así la cooperación internacional con otras fuerzas policiales para que nos den esta capacitación. El segundo aspecto o el segundo equipo policial es el que está dedicado abierta y directamente a la prevención del delito, a mantener el orden público, a mantener la seguridad pública, la seguridad ciudadana concretamente dicho, y hay que capacitarlos casi todos los días. Antes de un ascenso hay que capacitarlo como condición esencial, hay que mantenerlo en la ética, mantener la formación ética, la fuerza pública que tiene que tomar, tiene que estar dentro de esos niveles del ejercicio de la fuerza pública. Tenemos que tener capacitaciones sobre el manejo también y el uso racional de la fuerza. Vamos a cambiar la doctrina que hace uso de la fuerza del policía para que un policía no sea después de un hecho, no sea puesto a disposición de un tribunal, sino que hasta que un órgano interno de disciplina lo determine. Pero la capacitación profesional es de todos los días en la policía por ese permanente contacto que tiene con los ciudadanos. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Definitivamente una policía moderna es sinónimo de una policía bien capacitada. Es por eso que queremos escuchar la respuesta de Giulio Talamonti, candidato presidencial del Partido Unión Republicana, respecto a cuál es su plan de capacitación y profesionalización para los agentes de la Policía Nacional Civil. A los 42 miembros de la Policía Nacional Civil les quiero decir lo siguiente. Giulio Talamonti, como su presidente y el presidente de los guatemaltecos, estamos trabajando desde ya con nuestras mesas técnicas en la ley de dignificación de la Policía Nacional Civil. Es importante, obviamente, una buena preparación, pero importante es una buena selección. Vamos a fortalecer la UVA, que es la unidad de verificación de antecedentes, para que efectivamente los mejores elementos puedan llegar a integrar la fuerza policial. Importante es también de lo que estamos proponiendo en esta ley, el hecho de poder equiparar esa profesionalización literal a como lo tiene el Ejército de Guatemala. Es decir, que no sea una capacitación de 10 meses y salir a la calle como agente de PNC, sino que sea también inclusive una carrera policial acompañada de una carrera universitaria en Derecho, en Criminología, en Criminalística, para que tengamos a las personas mejores, más preparadas e idóneas. Eso significa también, elementos de la PNC, que una de las propuestas de Giulio Talamonti como presidente es el hecho de poder hacer la reclasificación de puestos y salarios, porque en la PNC los salarios no son buenos, no son dignos, sobre todo para estar arriesgando la vida día con día en favor de la seguridad pública y ciudadana de los guatemaltecos. Otra de las cosas importantes es poder dignificarlos. Yo conozco específicamente cómo están las comisarías, conozco cómo están las cuadras donde ustedes duermen, con esos colchones rotos, con esos colchones raídos, con ratas, con chinches, con pulgas. Esto, señoras y señores, no es dignificación. ¿Cómo pretendemos
queremos que vayan a trabajar bien de esa manera. Otra cosa es la cuestión de los turnos. Los turnos hay que repensarlos porque la verdad que no están de una buena forma y obviamente no permite la mejor participación en cuanto al tema de las funciones de la Policía Nacional Civil. Y por supuesto el despliegue policial, porque no es posible que a alguien de San Marcos se le mande a El Petén o a Izabal y entonces hay una situación que rompe precisamente hasta ese vínculo familiar. Poder dignificar, capacitar y reorientar a la PNC también es parte de lo que ya hemos hecho. Cuando estuvimos siempre en el Instituto de Seguridad de una de estas universidades, nos dedicamos específicamente a capacitar a muchos agentes de la PNC para profesionalizarlos y lo vamos a hacer nuevamente. Gracias, candidatos, por esas respuestas. Vamos a pasar ahora a otro aspecto de la seguridad. Hablemos de la seguridad privada. En Guatemala hay una ley que regula los servicios que prestan las empresas de seguridad privada. Hay una entidad que también controla este servicio. Hay varias empresas de seguridad privada que están funcionando de forma legal y otras que lo hacen en la ilegalidad. Candidatos, respondan a la siguiente cuestionante. ¿Cuál es el proyecto que ustedes tienen para mejorar esa regularización y control de la seguridad privada en el país? Iniciamos con usted, candidato Giovanni Reyes, del Partido Bien. Indiscutiblemente la policía privada tiene que tener un rol esencialmente complementario. Complementario cuando se vean limitaciones, cuando se vean ciertas deficiencias o ciertas precariedades, llamémosle estructurales, sobre eso podemos ampliar un poco más por parte, repito, del uso legítimo de la fuerza del Estado. Entonces, un primer rol es el rol de carácter complementario, pero hay algo que también es absolutamente inadmisible, que hayan empresas, para llamarle de esa manera, empresas que están prestando servicios de seguridad, pero no lo hacen de una manera ni legítima ni legal en el territorio nacional. Eso también no está acorde a la ley, eso también es una tergiversación de la ley y también tiene que ser perseguido por las fuerzas del Estado que legítima y legalmente están constituidas. Insisto en que nuestro enfoque es un enfoque integral. No se trata de tener elementos específicos en los cuales se tiene un enfoque aislado y eventualmente contradictorio de lo que estamos haciendo. Es un enfoque integral, un sistema nacional de seguridad, un Consejo Nacional de Seguridad y el enfoque integral, preventivo, creando condiciones para la juventud y en el caso de los organismos que aplican directamente el trabajo policial, mínimo, controlar la legalidad operativa de esos cuerpos. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato. La pregunta que se está trabajando en este bloque es la siguiente. ¿Cuál es su proyecto, candidato, para regular y controlar la seguridad privada en el país? Escucharemos la respuesta del candidato presidencial Rudio Lexan Mérida. En efecto, existe la Dirección General de Policías Privadas a cargo del Ministerio de Gobernación y ya está en la ley. Y las funciones del propio Ministerio de Gobernación es controlarlas, supervisarlas, autorizarlas y evitar las mismas ilegalidades. De manera que en ese caso ya tenemos una ley y lo que hace falta es hacerla cumplir. Hay que pensar también en los sueldos que reciben los miembros de las policías privadas, porque hay un contrato que se hace con los mandos, con las entidades, pero tenemos que ver si realmente tienen un salario digno. Al contrario de perseguirlas, yo creo que desempeñan una buena función si se logra un control. Lo que nosotros queremos como partido y como gobierno es tener el control de toda esa gente que está en las policías privadas, revisando permanentemente sus antecedentes, su licencia de portar arma, si tienen entrenamiento para tratar con personas constante y permanentemente, pero si nosotros las sabemos controlar y las sabemos supervisar, son fuente de información, son fuente de apoyo para los planes de seguridad que nos pudieran ayudar. De manera que no se trata de evitarlas,
uno piensa no debería de haber policía privada porque es una obligación del Estado, pero hay empresas que tienen que pagar su seguridad, y aquí también hay que reconocer la falta y ausencia de Estado en todos los niveles. Pero fundamentalmente lo que queremos hacer con las empresas de seguridad privada es ajustarlas a la ley. Que se controlen, que cumplan con sus obligaciones, que permanentemente sean revisadas y por supuesto que se mantengan dentro de la ley. Así creo que podemos encontrar un punto, no solo evitar que las propias fuerzas de seguridad privada puedan incurrir en un delito, sino que a la vez puedan ayudar a las fuerzas de seguridad del Estado en determinados actos y bajo ciertas condiciones y controles. Muchas gracias. Gracias, presidenciable. Estamos conociendo sobre mejoras para la regularización de las empresas de seguridad privada en el país. Y por eso, candidato Julio Talamonti de Unión Republicana, queremos conocer qué proyecto tiene usted para mejorar esa regularización y control de las empresas de seguridad privada. Lex dura lex, cumplir efectivamente con la ley. ¿Es cierto? El funcionamiento de las empresas de seguridad privada está regido por la ley de la materia, que es la de la Dirección de Empresas de Seguridad Privada a cargo del Ministerio de Gobernación y su respectivo reglamento. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Primero, la DIGESP tiene que ser fortalecida. ¿Por qué? Porque la sede central está aquí en Guatemala y tenemos que descentralizar esto. Consideremos lo siguiente, guatemaltecos. Entre las empresas acreditadas y las que funcionan de manera pirata, pues se estima que hay al menos entre 200 y 250 mil elementos de las fuerzas de seguridad privada. Es un pequeño ejército y es algo muy importante que tiene que estar debidamente regulado. La ley ya está, pero hay que aplicarla. La ley ya está, hay que facilitarle a la DIGESP, en este caso, precisamente el presupuesto, la herramienta y combatir también, por qué no decirlo, lo permeable que ha sido y la corrupción que puede existir a veces en algunos casos establecidos e investigados dentro de los mismos inspectores que se hacen de la vista gorda o que han dejado pasar que algunas empresas de seguridad privada funcionen de una manera irregular. Esto ya no puede seguir pasando. Esto va enfocado precisamente al respeto de la ley, al respeto del Estado de Derecho, al conocimiento precisamente de lo que está pasando. Y también yo creo que es importante exigir acá, así como esa legalidad en cuanto a que la DIGESP pueda controlar, pueda sancionar, pueda aperturar o en todo caso cerrar empresas de seguridad privada que funcionan de manera pirata o funcionan mal, también tener la certificación de que los elementos de la policía privada realmente tengan las cualidades y las capacidades, la capacitación pertinente, porque eso, señoras y señores, déjenme decirle que no está pasando. Conozco el caso de un amigo que tiene una empresa de seguridad privada y me dice, un día me faltaba un elemento, fui al Parque Central, ¿sabes manejar arma? ¿Cumpliste, hiciste servicio militar? Sí, pues venite, ya tenés trabajo. Señoras y señores, eso no puede pasar. Es un desorden legal, un desorden administrativo que se tiene que acabar como dicta la ley. Muchas gracias por su respuesta, candidato presidencial. Vamos a cambiar ahora la tónica de las preguntas y la que vamos a lanzarles ahora a los tres candidatos tiene que ver con lo siguiente. La inteligencia de Estado es vital para prevenir los crímenes. Precisamente hace aproximadamente unos 15 años se creó la Dirección General de Inteligencia y para algunos analistas realmente no ha incidido mayor cosa en la prevención del delito. La pregunta puntual para los tres candidatos es la siguiente: ¿cómo piensa reforzar la inteligencia civil? Escucharemos la propuesta del candidato presidencial Giovanni Reyes, del Partido Bien. La primera opción no será necesariamente la primera carta, pues que tendríamos sobre la mesa el reforzamiento general. Tendríamos que ver la reestructuración organizativa y la reestructuración funcional. Y a partir de esa reestructuración organizativa y esa reestructuración funcional, reforzar indiscutiblemente con la pertinencia del caso en términos de la asignación de responsabilidades, en términos de la asignación
de recursos de esa instancia y, por supuesto, reconociendo la importancia que tiene dentro de la previsión. De nuevo, insisto que el enfoque tiene que ser integrado. Y aquí una situación absolutamente importante es reconocer que lo más importante de esta instancia, al final, además de los dotamentos tecnológicos que puede tener, es indudablemente el recurso humano, el talento humano, el capital humano que hay ahí. Y para esa situación, la profesionalización de las personas, un régimen de ascensos por méritos, la meritocracia y desde luego también la situación de preparación de salarios y de ascensos meritocráticos. Muchas gracias. Gracias, candidato. Estamos hablando de la prevención de los crímenes, que la inteligencia de Estado sin duda es parte importante para esta prevención. Sin embargo, algunos analistas opinan que no ha tenido mayor incidencia en la prevención del delito en nuestro país. Por eso, candidato Rudiolexan Mérida, del Partido Humanista, por favor díganos, ¿cómo piensa usted, de ser el próximo presidente, reforzar la inteligencia civil? Con voluntad. Es una respuesta muy simple y muy sencilla. Algunos creen que la seguridad es difícil y que hacer inteligencia también. Y realmente yo les digo hoy que solo se requiere algo muy especial, que es voluntad, es decisión, pero del presidente de la República, porque es el responsable de la seguridad. Hoy día tenemos muchas instituciones, muchas leyes, y lo que más dificulta y lo más difícil para alguien que trabaja en inteligencia civil y en todos los cuerpos de seguridad del Estado es que después de tener acceso a cierta información tenga temor de informar a los superiores porque cree que de alguna manera están involucrados en algunos hechos ilegales. Esto hay que ser responsable y decirlo con toda la verdad y abiertamente. El crimen organizado está metido en el Estado. Está metido en todas las partes del Estado, en todas las instituciones, y extirparlo es lo más difícil. Para un policía, para cualquier mando policial, llegar a la conclusión que informarle a su superior es poner en riesgo su vida, termina callándolo. No es un asunto de acusar a los policías o las instituciones porque no funcionan. En este país va a haber seguridad cuando el presidente de la República quiera hacerlo. Le voy a poner un ejemplo: las cárceles. Se dice y se ha vendido y se ha aceptado y se ha sentado como una verdad que los delincuentes manejan las prisiones. Eso no se puede aceptar, no es real, no es cierto, porque hay mecanismos y sistemas para tenerlas. Eso es darse por vencido, eso es renunciar a su función y sobre todo permitir que el crimen maneje las instituciones. Vamos a tener seguridad, vamos a tener inteligencia el día que el presidente de la República quiera. Es sencillo, es fácil, y yo cuando sea presidente quiero y tengo voluntad de que se respete de la ley, que haya seguridad y que se respete la vida de todos los guatemaltecos. Muchas gracias por su respuesta, candidato presidencial. La Dirección General de Inteligencia debe entregar resultados de su trabajo que vayan aunados a la prevención del delito en Guatemala. La pregunta para el candidato Julio Talamonti es: ¿cómo piensa usted reforzar la inteligencia civil? Muchísimas gracias. Lo que vamos a hacer es, número 1, cumplir con la ley y como su presidente también tomar las decisiones con los pantalones necesarios. Quiero explicarle, guatemalteco, que la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, investíguelo usted en el decreto 18/2008, marca 4 pilares de la seguridad: inteligencia interna, externa, quiero decir, seguridad interna, externa, inteligencia de Estado y obviamente también el tema de la prevención de riesgos y desastres. En cuanto a la inteligencia de Estado, la misma ley marca un subsistema, el sistema de inteligencia estatal. ¿Cómo se marca esto? Con inteligencia civil, sí, la DIGICI, inteligencia militar, que también tiene que estar en esa colaboración para que sea integral, y la inteligencia policial, poniendo a funcionar de verdad, y eso estará a cargo de su servidor como presidente de la República dentro del Consejo Nacional de Seguridad, estos 3 elementos de la inteligencia, entonces sí vamos a poder prevenir. Pero esto significa también
que a los hombres y mujeres que están trabajando en estas instituciones, en el tema y en la materia de inteligencia, hay que dotarlos de capacitación continua, constante, pero hay que permear también que efectivamente sean personas idóneas, y esto significa inclusive pasar el polígrafo a estas personas, porque la inteligencia de Estado es la prevención, y la prevención precisamente es lo que va a ser el éxito en materia de seguridad. Dotarlos de los equipos necesarios, tecnológicos, en capacitación y de toda materia, para que puedan tener las operaciones especiales, las operaciones encubiertas, las escuchas telefónicas, y sabiendo también que el Estado de Guatemala puede dar seguimiento a todo aquello que ya se habló por los teléfonos, y que en nuestras bases de datos que están en Miami tenemos esas conversaciones, empezar a perseguir a extorsionistas, a mareros, a femicidas, a homicidas, a todos aquellos que hoy nos tienen de rodillas ante el crimen. Así que lo que hay que hacer en esta materia es simple y sencillamente ponerse los pantalones, la voluntad política, y no lo dude que lo voy a hacer como su presidente, para que lo que está pactado en ley se cumpla y el sistema de inteligencia de Estado empiece a funcionar para darnos precisamente esa prevención del delito que todos queremos, que todos pedimos y que tanto necesitamos y anhelamos en Guatemala. Muy bien, gracias a los candidatos por las respuestas a estas interrogantes que se han planteado en el tema de seguridad. Así vamos a marcar una pausa y volvemos enseguida. No cambie. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Gracias por seguir con nosotros. 3 candidatos a la presidencia de nuestro país nos acompañan hoy en Foro y Debate Electoral para conocer sus propuestas sobre seguridad. Claro que sí, y la siguiente pregunta es por demás interesante. Escuche, por favor, amigo y amiga televidente. El narcotráfico gana terreno y extiende sus tentáculos de frontera a frontera. Guatemala es un país utilizado para el tráfico de drogas. La pregunta en concreto para los 3 candidatos es la siguiente: ¿cómo piensa combatir el narcotráfico en nuestra nación? Escucharemos la propuesta del candidato Giovanni Reyes del Partido Bien. Reitero que no debemos de perder de vista en nuestra perspectiva que lo que queremos es un país del siglo XXI. Un país funcional, un país que puede darle prioridad efectiva y eficientemente al bien común, a la consolidación del desarrollo integral y a la protección del individuo y la familia tal y como lo indica la Constitución de la República nuestra en los artículos 1 y 2. Desde esa perspectiva es indiscutible que tenemos que controlar la situación del narcotráfico. Es un flagelo, es un cáncer, es algo que cuando afecta a una persona literalmente es un suicidio a pausas, la adicción, el consumo de la droga, un suicidio a pausas, repito, pero suicidio al final y al final de cuentas una situación lacerante en mucho de nuestra juventud. Desde esa perspectiva, el asunto del control del narcotráfico tiene que hacerse de una manera integral, en la prevención, en la inteligencia, en la situación incluso de consumo interno que pueda haber, desde luego, en la situación del control del tráfico. Pero tenemos que darle un enfoque global que va más allá de nuestras fronteras. Y aquí hay otros actores que también intervienen. No solamente son los productores, los que transforman la droga, los que tienen que ver con el tráfico, sino también actores que están a cargo de los químicos y actores que están en el círculo financiero. Pero más allá, más importante de esto, tenemos que establecer una cooperación, una efectiva cooperación internacional también abordando el tema de la demanda. Son varios los factores que tenemos que utilizar, que tenemos que analizar para efectivamente poder dar una respuesta contundente y con los menores costos sociales. La demanda también es una situación que debemos tomar en cuenta. Muchas gracias. Gracias, presidenciable. Candidato del Partido Humanista, Rudy Olexán Mérida, díganos, ¿cuál es su propuesta para combatir el narcotráfico en nuestro país?
Hay que combatirlo, simple y sencillamente hay que combatirlo. Primero, es un delito internacional, controla territorios, tiene armas fuertes, es toda una organización criminal con estructuras completas, con equipos de planificación y ejecución, pero además no trabajan solos, trabajan con delincuentes de otros países, con cárteles de México, con cárteles de Colombia y de otros países, y entonces son grupos armados ilegales que están matando a los ciudadanos y los están aterrorizando con ese tipo de armas que usan, y todos los homicidios, asesinatos, robos, secuestros, porque no se están quedando solo con el narcotráfico. Esos delincuentes están cambiando. Hoy, ante la nueva droga, el fentanilo, y a lo mejor va a bajar la actividad que venían haciendo, van cambiando y se involucran en otro tipo de delito, están ya metidos en extorsiones, y entonces, siendo grupos ilegales internacionales, no nos queda más que combatirlos con el ejército. Esta sí es función del ejército. El artículo 245 de la Constitución hace que le pone en sus funciones al ejército el combate a los mismos grupos, a los grupos ilegales, grupos armados ilegales, y además el delito de terrorismo en nuestro país sí existe. Está en el artículo 391 del Código Penal, porque también están alterando seriamente el orden público, la seguridad pública, que es cuando el ofendido, en este caso es el Estado, están atentando seriamente con el orden jurídico institucional, con el Estado de Derecho, están haciendo que el país no pueda cumplir como Estado con su verdadera función de dar seguridad, de cumplir sus objetivos, y en consecuencia la única manera de terminar con el narcotráfico es con el ejército, colocando puestos militares en las fronteras, que es donde más trabajan, donde más funcionan, y la policía, por supuesto, hará lo suyo, pero definitivamente es un delito que tenemos que combatirlo directa y abiertamente, pero con el ejército. Solo así tendríamos capacidad de combatirlo. Presidenciable del Partido Unión Republicana, Julio Talamonti, queremos escuchar su propuesta para saber cómo piensa combatir el narcotráfico en nuestro país. Fuerte y duro en contra de esta amenaza transnacional llamado narcotráfico. Y es aquí donde no me va a temblar la mano, precisamente para tomar como su presidente acciones que voy a explicarle en este momento. Definitivamente, en el primer año de gobierno de Julio Talamonti con Unión Republicana, lo que pretendemos hacer es combatir precisamente esa no presencia del Estado para estas amenazas transnacionales, y hoy me refiero específicamente al narcotráfico, a través de la reapertura en el primer año de 6 bases militares que en su momento fueron cerradas o canceladas. ¿Esto por qué? Porque definitivamente necesitamos que la institución que está encargada por ley, en este caso de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, de brindarnos esta protección en contra de las amenazas externas que pasan por nuestro país, que es el Ejército de Guatemala, tenga la capacidad operativa, táctica de hacerlo. Y es que la formación del soldado, por si usted no lo sabía, se logra hacer en 3 meses. La formación del soldado de tropa, me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque ellos día y noche están en constante preparación, y es por eso también que al final de los 4 años de la presidencia de Julio Talamonti estamos pretendiendo que las bases del ejército retornen a los 22 departamentos, y que obviamente de 15,000 elementos del Ejército de Guatemala pasemos al menos a 30 o 35,000. Esto significa también un mayor presupuesto para esa institución. ¿Por qué? Porque ¿cómo el Ejército de Guatemala va a poder combatir el narcotráfico si tenemos los radares anticuados, si no tenemos los radares que puedan descubrir las trazas ilegales todas? Pero ¿cómo vamos a bajar esas avionetas o hacerlas aterrizar si no tenemos los aviones pertinentes? Necesitamos hacerlo, dotar a nuestra Fuerza Aérea, dotar a nuestra Fuerza Naval también de las naves, e inclusive que cambie lo que está establecido en la ley de la CENAVED para que esas naves, aeronaves y de mar que hoy se están arruinando, pasen inmediatamente a la utilización del Ejército y de la PNC. Y en cuanto a la Policía Nacional Civil, ellos tienen también el fortalecimiento de lo que es DIPANDA. DIPANDA ha demostrado efectivamente ser muy bueno en contra de las maras y en contra de amenazas que vienen directamente dados por cuestiones del narcotráfico. Así que es cuestión de técnica, de táctica, de inteligencia y de poner toda la carne al asador en materia de seguridad.
Gracias, candidato. Aquí le hemos hablado en tema de seguridad, las cárceles, la vulnerabilidad que se tiene en el sistema penitenciario. Cárceles que están con hacinamiento, también la infraestructura que es deficiente. Y también debemos mencionar el tema de los guardias penitenciarios, que algunos están coludidos con los condenados. Candidatos, ¿cómo ustedes van a controlar las cárceles del país? Iniciamos con usted, Giovanni Reyes, del Partido Bien. Tenemos que enfrentar una reestructuración profunda, una actualización de la parte normativa, de la parte organizativa y de la parte funcional. Ver exhaustivamente, de una manera en contingencia, cuáles son las especificaciones operativas que las mafias que están en contubernio hacen que este fenómeno de la delincuencia sea reiterativo. Eso es absolutamente indiscutible. Repito, la reestructuración organizativa, funcional, a fondo, y encontrar los culpables y mandar un mensaje que estamos implacables. Pero es necesario resaltar otro aspecto general, y la trama es donde se da la trama de todo este aspecto de la seguridad. La sociedad guatemalteca da muestras de estar bastante angustiada, con toda razón, y bastante preocupada. Eso puede ser, a su vez, valga la redundancia, una situación preocupante. Una sociedad y una persona angustiada, llevada por ciertos momentos al límite, puede tomar decisiones de golpe de timón que no son convenientes. Es necesario que el presidente tenga la fuerza contundente de hacer las cosas, pero que sepa cuáles son las medidas que está tomando, los contextos en los que la está aplicando y las repercusiones que tienen. Esa es una gran responsabilidad. Insistimos en nuestro enfoque integral, implacable, recurrente contra las mafias que, coligadas o no con las fuerzas del Estado, están operando. Muchas gracias. Es el turno de compartir su propuesta a cómo va a controlar las cárceles en nuestro país, de Rudio Lexan Mérida, candidato presidencial del Partido Humanista. Con firmeza, responsabilidad, aceptar que las cárceles las controla el crimen es una debilidad del Estado, pero es haber perdido toda seriedad para ser un responsable de la seguridad. No podemos decir los policías. Entonces, ¿quién manda en las cárceles? El crimen, es decir, las autoridades penitenciarias. Pero las autoridades penitenciarias no están solas. Hay un Ministerio de Gobernación, hay un Consejo Nacional de Seguridad, hay controles legalmente establecidos, y que vengamos a decir que a lo mejor necesitamos temas extraordinarios para poder controlar las cárceles es una gran mentira. Es necesario controlarlas usando la fuerza. Miren, cuando se dice que maneja las cárceles y que del propio sistema penitenciario salen las llamadas que son las extorsiones, miren, al contrario, si están presos, yo esperaría que las autoridades escucharan de ese teléfono, claro, con el procedimiento legal correspondiente, a ver a quién llama, y ahí puede prevenir el delito y llegar antes la policía. Si hay que militarizar las cárceles, los vamos a hacer. Vamos a decretar un estado de excepción ahí, un estado de prevención que nos permita tomar el control. Pero esto no es para tiempo, no es para hacer cursos, para hacer estudios, no es para capacitar, no es para perder tiempo, es ahora, es el mismo día, esto es inmediato. Cada día que pasa está muriendo gente, están secuestrando gente, los están extorsionando, y eso no se puede permitir, porque entonces ¿para qué sirve el Estado? Si el Estado no es capaz de dar seguridad, no es capaz de controlar a la persona y a la familia, que es su fin supremo establecido en el artículo 1 de la Constitución, entonces ¿para qué realmente nos sirve el Estado? Esas cárceles deben ser controladas de inmediato. Los presos son, no hay otra. Una vez un director de presidios que le echaba la culpa a los presos y terminó matando a un preso que estaba encerrado. Eso es imposible, eso es absolutamente imposible de aceptar y de creer. Aquí el crimen está metido en el sistema penitenciario y en todas las instituciones del Estado, y hay que convocar a todo el país para extirparlo.
Muchas gracias, candidato. Vamos a conocer ahora de qué manera va a controlar las cárceles del país Giulio Talamonti, candidato a la presidencia por el partido Unión Republicana. Es su turno. La única manera en que podemos arreglar un problema de fondo en materia de seguridad, que es el sistema penitenciario, el último eslabón del sistema de justicia y el primer eslabón de la cadena de seguridad, es aceptando que hay precisamente un grave problema en las cárceles. Nadie me puede contar qué es lo que pasa en las cárceles. Yo lo viví 4 años trabajando en la Unión Europea en rehabilitación, reinserción social de las cárceles, 5 meses como director general del sistema penitenciario. Edificios que no responden a la materia de seguridad, infraestructura que viene de los años 60 y 70 y la incapacidad total por parte del Estado de brindar la seguridad y el control hoy por hoy bajo ese sistema perverso por lo siguiente. Las 22 cárceles del país están construidas para albergar a no más de 7,000 privados de libertad y al día de hoy hay más de 26,000. Ya desde ahí ese hacinamiento hace que se pierda el control. El número de la guardia penitenciaria que existe no es suficiente y por eso, guatemaltecos, si usted no lo sabe, la guardia penitenciaria al día de hoy se mantiene en la parte administrativa pero no entra a los sectores y por eso es que en los sectores literalmente hoy son los criminales los que están controlando eso. Por eso la propuesta directa de Giulio Talamonti como su presidente es retomar inmediatamente el control de las cárceles. Se necesita precisamente de hacer uso de los mecanismos de la fuerza pública y especial a través de la ley de la materia para que con esos estados de excepción pertinentes o por el tiempo en que sea necesario, el Ejército de Guatemala, que es la institución de mayor confiabilidad en nuestro país, apoyando a la Guardia Penitenciaria y a la Policía Nacional Civil, pueda entrar a las cárceles a retomar el control. No hay otra forma, no hay otra manera. Lo siguiente, con la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, rápidamente ver que aquellos que están privados de libertad por un accidente de tránsito, como dije anteriormente, por no haber pagado pensión de alimentos, salgan y se les aplique el brazalete de control telemático para que podamos quedarnos en las cárceles controlando a los verdaderos delincuentes. Y por supuesto, al finalizar los 4 años de gobierno, al menos la construcción en los mismos complejos penitenciarios, como lo es el caso de Fraijanes 2, de 2 cárceles de supermáxima seguridad para embartolinar 23 horas a estos delincuentes de sombra por una de sol y así retomar el control de las cárceles. Candidatos presidenciales, el contexto de la siguiente pregunta es lo que van a escuchar. El Ministerio de Gobernación cuenta con un presupuesto que supera los 7,000 millones de quetzales para prevenir y combatir la delincuencia. De resultar usted electo como presidente de la República de Guatemala, muy probablemente usted tendrá que trabajar con ese presupuesto. La pregunta en concreto dice así: ¿cómo utilizará de manera adecuada y eficiente este presupuesto? Vamos a escuchar la respuesta del candidato presidencial Giovanni Reyes del Partido Bien. La situación del presupuesto es la pregunta de las preguntas en términos de la viabilidad concreta para poder nosotros establecer los proyectos. Lo que nosotros necesitamos hacer es, en el momento de tomar posesión a las 3 semanas, tener un programa de contingencia, un plan de contingencia de cada uno de los ministerios, incluyendo desde luego el Ministerio de Gobernación. El plan de contingencia deberá establecer objetivos, programas reformulados, no estamos inventando la fórmula, sino actualizando la situación, un cronograma, una agenda de impacto inmediato y un instrumento moderno de la administración que es el cuadro de mando integral, insisto, por cada uno de los ministros, incluyendo desde luego y muy en particular para este caso de la seguridad, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobernación, en este caso particular el Ministerio de Gobernación. La pregunta del presupuesto no es necesariamente tener un techo inamovible de la situación. Se pueden dar, así como tenemos un plan de contingencia, fondos de contingencia cuando sean pertinentes. Nosotros tenemos un cálculo de un modelo de 25, 15, 5, 4, 3 mil millones de quetzales que nos pueden permitir una reorientación estratégica del gasto de funcionamiento, una reorientación estratégica de la inversión que se puede hacer y sobre todo dentro del contexto de
la dignificación de los recursos humanos, del talento humano, del capital humano, establecer prioridades, dignificación en infraestructura, en salarios y generar un sistema que nos permita premiar la meritocracia, la entrega y la calidad humana de nuestros funcionarios. No se olvide, usted necesita un presidente con serenidad, un presidente que no va a dar golpes de timón irreversible, un presidente que será indiscutiblemente el gran administrador de los recursos públicos del país. Muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos ahora con el turno de Rudy Olexan Mérida del Partido Humanista para conocer cómo utilizará de forma adecuada y eficiente el presupuesto del Ministerio de Gobernación. Definitivamente vamos a trabajar con el presupuesto actual. Y no solo es un asunto del presupuesto, la cantidad que se tiene, sino la ejecución en sí, lograr que el Ministerio de Finanzas coloque en las partidas correspondientes lo que el Ministerio de Gobernación necesita. Hay que hacer un análisis total del presupuesto y priorizar el gasto para que de alguna manera no podamos abandonar o descuidar, por ejemplo, el combustible de las patrullas, los sueldos de los policías, lo más elemental, ahí hay que mantenerlo. Pero definitivamente hay que hacer ahorros y luego hacer algunos cambios en las partidas para ir haciendo milagros con los presupuestos. Por de plano, definitivamente vamos a tener que hacer gestiones en el Congreso para que podamos aumentar el presupuesto, pero eso no es inmediatamente. Y la seguridad no da más. Lo tenemos que hacer ahora mismo y con lo que tenemos. Es complicado cuando el Ministerio de Gobernación se queda sin las patrullas de la Policía Nacional Civil en funcionamiento y tengamos la responsabilidad de perseguir al crimen, fundamentalmente en la manera que lo queremos hacer nosotros, que planeamos hacerlo inmediatamente y poner a correr a toda la policía. Eso se va a requerir de presupuesto, pero en todo caso, los presupuestos que están para las determinadas áreas tendríamos que irlos modificando. Para poner un ejemplo, la alimentación de los reos. Yo no sé cómo hacen para mandarle la alimentación de restaurante a los que tienen el control en un penal, pero hace unos años los propios privados de libertad preparaban sus alimentos, solamente se les compraba los artículos más básicos, maíz, frijol, arroz, etcétera, y ellos tienen que trabajar, por lo menos tienen que hacer su comida, y ahí nos vamos a ahorrar unos cuantos quetzales que los vamos a reinvertir en un mecanismo distinto que hay que hacer la priorización correspondiente, y así otras áreas del presupuesto ir haciendo los ajustes necesarios para que nos alcance ese presupuesto para darle seguridad a toda la nación. Candidato presidencial Julio Talamonti, queremos saber cómo utilizará usted de manera adecuada y eficiente el presupuesto del Ministerio de Gobernación. Le escuchamos. De manera eficiente, efectiva y eficaz. Guatemaltecos, quiero decirles los siguientes. El binomio presidencial de Unión Republicana tiene amplia experiencia en la administración pública y en materia de seguridad, entre otras. Mi compañero de fórmula, el general Oscar Barrientos, que aparte es abogado, ha desarrollado varios cargos administrativos también en distintas instituciones. Y su servidor, que ha sido jefe tanto en la cooperación internacional como en instituciones nacionales durante 6 veces, he sido administrador, cuentadante y hemos trabajado en materia de seguridad. Esto nos da pie para conocer todos los procesos y procedimientos que tenemos que buscar desde el espacio y techo presupuestario para poder hablar con la DTP, es decir, con la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para hacer las readecuaciones del presupuesto que vamos a encontrar, porque definitivamente vamos a encontrar un presupuesto hecho por el actual gobierno. Y esto también dará pie a que en su momento, téngalo usted seguro, que en materia de seguridad, tanto para Gobernación como para el Ministerio de la Defensa, se pedirán los incrementos necesarios, porque aquí no importa, digamos, esa cantidad de dinero que se vaya ahora a invertir, no a gastar. Si cumplimos con darle a usted, guatemalteco, seguridad, tranquilidad y obviamente garantizar su vida, la de sus hijos y la de sus familiares. Entonces, en materia administrativa, tenemos en el binomio presidencial de Unión Republicana a personas que sabemos manejar precisamente esos presupuestos y que a pesar de haber manejado y ser cuentadantes varias veces, no tenemos hallazgos ni reparos de la Contraloría. Eso sí,
También se acabaron los gastos superfluos. ¿Y a qué me refiero con esto? No puede ser que un ministro, y en este caso pues estamos refiriéndonos a gobernación, tenga X cantidad de asesores, que tenga 1 o 2. Si tiene 3, 4, 5, 6, entonces mejor que un asesor vaya de ministro, porque ese ministro no me sirve. No puede ser que tengamos gastos superfluos, como estarle pagando a los distintos ministerios, y este caso va para gobernación, para optimizar también el recurso, qué gasolina, qué celular, qué comidas, qué refacciones. Señoras y señores, aquí el presupuesto tiene que invertirse, y la mayor parte del presupuesto que vamos a ejecutar tendrá que ser para precisamente la inversión en materia de seguridad, a efecto de que usted esté seguro, se sienta tranquilo y esté en la percepción de seguridad, no en los gastos administrativos como se hace hoy. Gracias a los candidatos por sus respuestas. En este momento vamos a hacer una pausa. Regresamos con más de este foro y debate electoral. Volvemos de inmediato. Foro y debate electoral. Ya volvemos. Foro y debate electoral. Continuamos. Estamos ya de vuelta en Foro y Debate Electoral 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Esta información es vital para que usted genere su propio criterio. Y estamos abordando la temática de seguridad. Y en la seguridad, en la población genera muchas dudas los procesos de compras en el Ministerio de Gobernación. Por eso, candidatos, queremos conocer cómo ustedes, de ser presidente de la República, van a mejorar y transparentar esos procesos de compra en el Ministerio de Gobernación. Iniciamos con el presidenciable del Partido Bien, Giovanni Reyes. Primera de las medidas es revisar la situación de las licitaciones, de la adjudicación de contratos, de la adjudicación de compras. No es totalmente admisible en general, en lo fundamental, en lo que es crucial, que el Estado se asigne a sí mismo las situaciones, de manera que eso tiene que reestructurarse. Serán personas de honorabilidad comprobada quienes lleven a cabo los procesos. Esa es una medida. Una segunda medida es, en lo atingente de los diferentes ministerios, hacer una revisión de las contrataciones. Todos sabemos el ruido de inefectividad que tiene la contratación en 3 tipos diferentes, 011, 022, 029, y las odiadas, con toda razón, plazas fantasmas. Una medida fundamental también será que todas las instituciones, absolutamente todas, lleguen a tener una certificación internacional anticorrupción, antisoborno, anti-ineficiencia, desde el punto de vista de la perspectiva legal, técnica y financiera. Y como cuarta medida, una fuerza de tarea dependiente del presidente de la República que de manera intempestiva, para lograr efectividad, va a hacer auditorías en 4 dimensiones: la vía legal, la vía administrativa, la vía financiera y la vía técnica. Muchas gracias. Muy bien. Definitivamente uno de los temas más importantes para la transparencia que toda la población guatemalteca exigimos de nuestras autoridades. Ahora es el turno del candidato presidencial Rudio Lexan Mérida para explicarnos cómo mejorará y transparentará los procesos de compra en el Ministerio de Gobernación. La ejecución del presupuesto en el Ministerio de Gobernación y en todas las instituciones del Estado debe ser transparente, honesta, abierta, eficiente. Hoy día, con la tecnología, se pueden abrir los procesos y que toda la población tenga la posibilidad de ingresar y conocer y ofertar, pero más que ese proceso propio de la Ley de Contrataciones del Estado, llegar información. Tenemos conocimiento de la baja calidad que a veces son los propios uniformes de los policías, la baja calidad en lo que se compra y la
falta de cantidad, de manera que tenemos que terminar con la corrupción en este tema. Y por supuesto hay que hacerlo a través de la Contraloría General de Cuentas y las demás instituciones, pero fundamentalmente el ministro de Gobernación debe estar de frente en ese tipo de procesos, porque recientemente hemos hablado que qué vamos a hacer con un presupuesto tan escaso si no se transparenta y no se controla la ejecución del presupuesto, que es muy limitado para todo lo que tiene que hacer el Ministerio de Gobernación, pues menos va a alcanzar este sistema. En ese proceso de compras, por supuesto que tiene que ser totalmente abierto. Un gobierno transparente es sumamente importante, es necesario y genera confianza. Necesitamos recuperar la confianza de la población en el Ministerio de Gobernación, necesitamos la confianza de la población en todas las instituciones del Estado, pero fundamentalmente la gente tiene que comprobar, la población, la ciudadanía tiene que comprobar que no se están sobrevalorando los productos que se están comprando. Todo el mundo sabe de las famosas comisiones y hay que ponerle un alto a ese tipo de comisiones. Cuando uno lee la ley de contrataciones del Estado, uno siente que se está burlando la ley de uno. Se está burlando porque lo que encontramos ahí no es cierto. Hay que hacer honestas las compras, indistintamente de que la ley de contrataciones del Estado pueda sugerir otra situación. Pero en mi gobierno no vamos a tolerar esas famosas comisiones en las compras del Estado, ni tampoco quisiéramos comprar por método de excepción. Muchas gracias. Gracias, candidato. Ahora vamos con el turno del presidenciable del partido Unión Republicana, Julio Talamonti, para conocer de qué manera va a mejorar y transparentar los procesos de compra en el Ministerio de Gobernación. Para combatir la corrupción, estoy dispuesto literalmente a mandar a la cárcel a familiares y amigos de ser necesario. Hay de aquel que en el gobierno de Julio Talamonti como su presidente se corrompa. Ya tengo la experiencia de haberlo hecho en las otras instituciones, particularmente en el sistema penitenciario. Gente que se corrompió, despedida en primer término porque no merece la confianza del pueblo de Guatemala para seguir trabajando en el Estado. Pero dos, despedida con su querella penal porque no puede irse de esta manera impune. Estoy de acuerdo en este sentido en lo que dice el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El dinero alcanza cuando no se roba. Y de esta manera, en Unión Republicana, en la agenda precisamente en Unión por Guate, tenemos el hecho de fomentar como un eje fundamental la transparencia y el combate a la corrupción. ¿A través de qué? De procesos claros. ¿A través de qué? De utilizar otro tipo de tecnologías. Hoy, Guatecompras, por ejemplo, ha demostrado ser un sistema bastante permeable para la corrupción. Nosotros queremos migrar a otro tipo de sistemas como el blockchain. ¿Para qué? Para que usted, guatemalteco, en cada proceso de compra, en cada una de las instituciones, y no digamos en seguridad y en el Ministerio de Gobernación, pueda seguir quiénes son los ofertantes, por qué se otorgó tal licitación, cuál es el precio, cuál será el beneficio, cuáles son los contras y cuáles los pros. Y aquí queremos pedirle también al guatemalteco que cuando su servidor Julio Talamonti sea su presidente, me ayude a cumplir el artículo 35 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, el control ciudadano, porque nosotros los guatemaltecos somos los que tenemos que controlar precisamente eso que está haciendo el gobierno en función que es el dinero de nuestros impuestos y hay que administrarlos de la mejor forma y de la mejor manera. Por eso estamos también el hecho de venir a impulsar un gobierno transparente, un gobierno objetivo y de rendición de cuentas, mejorando los sistemas que se tienen al día de hoy, que son bastante ineficaces e ineficientes, de un acceso a la información pública que no se da en el tiempo y con la transparencia y con la corrección exacta que usted merece. Y por supuesto, sentar domingo a domingo a ministros y a secretarios de Estado para que puedan decirle a usted, pueblo de Guatemala, en qué se está invirtiendo cada centavo de lo que vamos a hacer en el gobierno de Julio Talamonti con Unión Republicana. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, candidato. Definitivamente los resultados y objetivos alcanzados a nivel del organismo ejecutivo tienen mucho que ver con que exista una coordinación interinstitucional, lo cual es esencial para que se logre una seguridad pública efectiva y sostenible. La pregunta en concreto para los tres candidatos es la siguiente. ¿Qué propuesta tiene para lograr que las instituciones de investigación y seguridad logren coordinarse adecuadamente? Escucharemos la respuesta del candidato del Partido Bien, Giovanni Reyes.
Muchas gracias. Fundamentalmente tenemos que tener un enfoque integral del problema de seguridad. Esto es lo primero que tenemos que tener en mente. En segundo lugar, debemos de tener en mente que la lucha contra la corrupción y el abordaje del problema de la inseguridad nos da la base. Es decir, sin ese combate a la cuestión de la inseguridad y sin el combate a la corrupción, lo que no podemos es lograr las otras cosas que nos proponemos. Desde luego, entonces la coordinación institucional es vital, es indiscutible en los diferentes ámbitos de la administración pública, tanto los niveles jerárquicos como los niveles de la perspectiva horizontal. La seguridad tiene que estar supeditada dentro de un enfoque integral de prevención, de control, de lucha directa, implacable contra los que transgreden la ley a partir de un sistema. Queridos guatemaltecos, voy a subrayar esto, un sistema nacional de seguridad. Un sistema nacional de seguridad que nos permita obtener un uso eficiente de los recursos, eficaz en lo que debemos de lograr y de resultados oportunos. Ese sistema de seguridad nacional, el Sistema Nacional de Seguridad supeditado dentro de la perspectiva de la voluntad política del presidente, de los ministros, de mi administración ejecutiva y sobre todo de un Consejo Nacional de Seguridad que llegue a determinar esos tres rasgos esenciales: eficiencia en el uso de recursos, eficacia en generar los resultados que son indispensables generar y lograr, y tercero, los resultados oportunos, oportunidad en la situación de los logros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato. Ahora vamos con el turno del presidenciable del Partido Humanista, Rudy Olexan Mérida, para conocer su respuesta sobre qué propuesta tiene usted para lograr que las instituciones de investigación y de seguridad logren coordinarse adecuadamente. Liderazgo. Para que funcionen adecuadamente las instituciones se requiere el liderazgo, y es ni más ni menos que el liderazgo del presidente de la República. Yo he visto cómo se firman convenios de una institución a otra cuando es el mismo Estado. Hay gabinetes específicos y hay que ponerlos a trabajar bajo el liderazgo del presidente. En realidad, en el tema de seguridad, la creación del Consejo Nacional de Seguridad venía a resolver precisamente este tipo de actitudes, porque unifica el mando desde el presidente de la República y con todas las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Seguridad, y ahí va llegando hasta la última institución que tenga que trabajar. Pero un liderazgo fuerte del presidente también requiere conocimiento, porque usted no puede dirigir una empresa si no sabe qué es lo que hace hasta el último trabajador. Yo le pongo a su disposición mi experiencia como abogado penalista, mi experiencia cuando dirigí la Policía Nacional Civil, mi experiencia cuando fui subprocurador general de la Nación, mi experiencia en otras instituciones del propio Ministerio de Gobernación, y con esa experiencia y esa convicción le digo que solo con la voluntad, con la decisión, con el liderazgo del presidente de trasladar esa visión de cambiar las cosas, el sistema mismo empieza a funcionar. Hace un momento dije que no hay nada más difícil para un agente de seguridad, para un mando policial, para un mando de seguridad, y esto ocurre también en el propio ejército de Guatemala, que pueda encontrar o pueda descubrir que sus superiores estén involucrados en el crimen. Tenemos que extirpar el crimen del Estado, no se puede seguir así, es totalmente imposible y es hasta peligroso para un presidente de la República asumir ese tipo de decisión y ese tipo de control, porque aquí se juega la vida, aquí se juega todo. El crimen no va a querer entregar fácilmente el poder que hoy tiene y que se le ha permitido. Está metido en todo, hasta en los partidos políticos, en las alcaldías, en el Congreso, en todos lados, y extirparlo requiere valentía, mucho más que liderazgo y conocimiento, requiere valentía para poder seguir adelante. Pero yo les digo que el primer día en el ejercicio del cargo voy a pedirle a la policía y a los militares que den un paso adelante. El tiempo se ha agotado, candidato. Ahora es el turno de escuchar la respuesta del candidato presidencial Julio Talamonti respecto a qué propuesta tiene para lograr que las instituciones de investigación y seguridad
logren coordinarse adecuadamente. Guatemaltecos, quiero que ustedes se sientan tranquilos, como ya lo dije anteriormente. El binomio presidencial de Unión Republicana, que me honro en presidir, acompañado del general Óscar Barrientos, tenemos una reconocida trayectoria en este tema, tenemos el estudio, pero también tenemos la parte técnica y operativa que nos ha permitido trabajar en el Estado en varias instancias. De hecho, le quiero comentar que mi primer trabajo aquí en Guatemala precisamente fue la coordinación interinstitucional, donde tengo una experiencia que también quiero poner a su disposición, guatemalteco. ¿Por qué? Voy a hacer trabajar como presidente de manera eficiente, efectiva y eficaz lo que es la instancia coordinadora de modernización del sector justicia y su secretaría ejecutiva. Estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera saben que existe o ni siquiera saben quién es. ¿Por qué? Porque no está trabajando de la manera en que tiene que funcionar. Esta instancia está integrada por el presidente del organismo judicial, el ministro de Gobernación, fiscal general de la República, director de la Defensa Pública Penal y director del INASIF. Allí se toman las decisiones ejecutivas para que su secretaría ejecutiva, precisamente en esa coordinación interinstitucional que hoy no se ve, que hoy no se palpa, que hoy no se siente, pueda funcionar. Por supuesto, como su presidente de la República, estaré al mando y a cargo de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, esto quiere decir que la única manera en que podamos funcionar es como hoy por hoy, lamentablemente aquí en Guatemala sí lo está haciendo el crimen. Crimen organizado. Esto significa que tenemos que responder de la misma manera, fuerte, valiente, con decisión, con valentía y con pantalones para organizar al Estado de Guatemala de la misma manera, de forma que en las instancias preventivas, reactivas de inteligencia y todo lo que concierne y compete a la coordinación interinstitucional entre esta instancia del sector justicia, entre el Sistema Nacional de Seguridad, que por cierto, el artículo, no recuerdo ahorita, 9, en su literal O de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, permite convocar a cualquier funcionario de cualquier institución pública, siempre y cuando sea en beneficio de la seguridad de usted. Esta coordinación interinstitucional tengo la experiencia de haberla aplicado ya en los proyectos de cooperación internacional y las 6 veces que me ha tocado dirigir instituciones en el Estado. Así que aquí está la experiencia comprobada para poder hacerlo. Gracias a los candidatos por estas respuestas. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos enseguida con Foro y Debate Electoral. Foro y Debate Electoral. Ya volvemos. Foro y Debate Electoral. Continuamos. Estamos ya de vuelta en Foro y Debate Electoral 2023. Es un espacio en donde usted se llena de información que brindan los candidatos invitados en esta noche. En esta última parte, los candidatos expresarán con una palabra o frase corta lo que significa para ellos los conceptos que a continuación se les presentan. Esta es una dinámica rápida y cabe aclarar también que en esta parte ya no se puede hacer uso del derecho de réplica. Claro que sí, entonces escucharemos la primera palabra y vamos a conocer cuál es la asociación, ya sea con una palabra o frase corta, que cada candidato tendrá a lo que se les expondrá en este momento. La primera palabra es CICIG y escucharemos entonces a Giovanni Reyes, candidato presidencial del Partido Bien. Una institución que por momentos dio algunos resultados alentadores, pero que después sobrevaloró la situación y creó conflictos realmente indiscutibles. Vamos ahora con el turno de Rudy Olexan Mérida del Partido Humanista con una palabra corta o frase. ¿Qué significa para usted CICIG? Un intento fallido, simplemente. Muchas gracias, candidato. Ahora escucharemos al presidenciable del Partido Unión Republicana, Julio Talamonti, para que nos asocie la palabra CICIG. Un mal experimento de Naciones Unidas, mala experiencia que nos vino a dividir y a polarizar. La siguiente palabra es jueces. Iniciamos con Giovanni Reyes del Partido Bien.
columnas sustanciales, no de contención, columnas sustanciales, columnas pilares estrictamente esenciales dentro del sistema de justicia. Hombres que tienen que ser de toda honorabilidad y toda integridad, a prueba de toda integridad. Candidato presidencial Rudiolexan Mérida, para usted, ¿qué significa jueces? Los responsables de la justicia y que son quienes tienen el compromiso de cumplir la Constitución y la ley. Ahora vamos con Julio Talamonti de Unión Republicana. Jueces, ¿cuál es su significado? Junto a la ley, la base y el pilar fundamental de la justicia, pero por supuesto hay que apoyarlos y fortalecerlos. Candidato presidencial Giovanni Reyes, para usted, ¿qué significa la palabra ejército? Lo escuchamos. Ejército. Elemento constitutivo esencial y vital que permite el uso legal, legítimo de la fuerza por parte del Estado. Vamos ahora con Rudiolexan Mérida del Partido Humanista. Para usted, con una frase corta o una palabra, ¿qué significa ejército? La institución que defiende la soberanía y el honor de Guatemala. Candidato presidencial Julio Talamonti, es su turno. Junto a las iglesias católica y evangélica, el ejército, la institución más confiable por parte de la población guatemalteca, y la vamos a utilizar para brindarle seguridad. La siguiente palabra es femicidios. Iniciamos con Giovanni Reyes de Bien. Un cáncer lacerante, una vergüenza, una cicatriz que desde ya se ha ido forjando en la sociedad nuestra. Terrible. Candidato presidencial Rudiolexan Mérida, es su turno para explicarnos qué significa para usted femicidios. Una cobardía. Hay que evitarla y hay que poner a funcionar el Estado, toda la fuerza del Estado para prevenir esta clase de delito. Es el turno de Julio Talamonti del Partido Unión Republicana. Femicidios. Como su presidente, combatiremos de frente el femicidio y todo homicidio en general para que usted se sienta seguro, eso sí, con la fuerza total y coercitiva del Estado, con la ley en la mano. Presidenciable del Partido Bien, Giovanni Reyes, para usted, ¿qué significa la palabra maras? Grupos organizados que son muchas veces consecuencia y causa de muchos de los males sociales que son absolutamente indispensables. Es de combatirlos implacable, recurrente, contundentemente. Candidato Rudiolexan Mérida de Humanista, ¿cuál es su asociación con la palabra maras? Son organizaciones criminales que antes este nombre se refería a simples grupos de personas. Hoy son organizaciones criminales estructuradas y que el Estado debe combatirlas. Candidato presidencial del Partido Unión Republicana, Julio Talamonti, ¿qué significa para usted y cómo asocia la palabra maras? Ratas y cobardes, a los cuales cuando Julio Talamonti sea presidente de los guatemaltecos, se les acabó su tiempo, porque o se pudren en la cárcel o se mueren. Amigos y amigas televidentes, así finalizamos esta edición de Foro y Debate sobre seguridad. Los esperamos el próximo lunes 22 de mayo, donde estaremos abordando el tema de economía. Nuestra intención es que todos los candidatos presenten sus propuestas y sobre todo que los guatemaltecos estemos bien informados para decidir nuestro voto para el próximo 25 de junio. Esto fue Foro y Debate Electoral por TN23, Radio Sonora y Chapín TV. Feliz noche. Buenas noches para todos y todas.